En este video dibujaré a Jack Skellington en 5 estilos diferentes de caricaturas famosas. Quédate para averiguar el resultado final. Hola Insomnes y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hola. El día de hoy con un video dibujando, en esta ocasión y celebrando que hoy es Día de Muertos en México, a uno de los personajes esqueléticos más famosos de la historia, el aterrador y a la vez tierno Jack Skellington. Si les gusta este tipo de videos, no olviden apoyar mucho dejando su like, y si les gustaría ver a otro personaje en distintos estilos, deben decírmelo. Para este video he tratado de seleccionar principalmente estilos de caricaturas basadas en México, pero no olviden mencionar en los comentarios otros estilos que les gustaría ver en el futuro. Y recuerden, cualquier comentario ayuda a que el algoritmo de YouTube dé más apoyo al canal. Así que, sin más espera, ¡allá vamos! El primer estilo que escogí fue uno que no había hecho hasta el momento, la divertida caricatura El Tigre, las aventuras de Manny Rivera. Esta caricatura fue creada por el mexicano Jorge Gutiérrez, que también dirigió la película El Libro de la Vida, por lo que el estilo de los dibujos es muy similar. Los personajes suelen tener formas poco realistas en su cuerpo, como torsos muy grandes comparados con sus piernas delgadas, por lo que este Jack tendrá un cuerpo más amplio a diferencia de su apariencia delgada habitual. Jack tiene demasiadas líneas en su traje. Me basé en varios personajes esqueléticos que aparecen en esta serie de Nickelodeon, y noté que usualmente tienen manos con dedos puntiagudos, similares a garras, por lo que este Jack también los tendrá así. Ya que Jack tiene una cabeza prácticamente esférica, traté de hacer el cráneo de este esqueleto lo más redondeado posible, sin perder su forma. Otro detalle curioso es que las calaveras de esta caricatura están garigoleadas con líneas similares a las de una calavera de azúcar, por lo que agregué estos detalles también en el cráneo de Jack. Otro detalle único de esta versión son las pupilas rojas y profundas dentro de las cuencas de sus ojos. Agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El siguiente estilo es el de las películas mexicanas de las leyendas, las cuales me sugieren a menudo en los comentarios de mis videos. Este estilo es un poco más tradicional, por lo que no hay tantas líneas rectas y todo se ve más orgánico. Me basé en la forma del cuerpo de los personajes principales, que son humanos, pero modifiqué sus proporciones para que coincidieran con el cuerpo delgado y alargado de Jack Skellington. Estoy segura de que Jack amaría la tradición del Día de Muertos. En este universo existe una raza de calaveras de azúcar con vida propia, y me pareció adecuado que esta versión de Jack perteneciera a dicho grupo de personajes. Muchos personajes de estas películas tienen cuellos delgados y alargados, lo cual combina bastante bien con Jack. Los ojos de las calaveras en este universo tienen espirales en lugar de pupilas, así que también repliqué este detalle. Este estilo fue el más difícil al momento de darle color, pues en estas películas los personajes sí tienen sombras en su cuerpo, por lo que le coloqué colores degradados y sombras a Jack en todas las partes de su cuerpo, correspondientes a los colores de cada sección, lo cual conllevó un tiempo adicional. Como saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El tercer estilo no pertenece a una caricatura mexicana. Sin embargo, las sombrías aventuras de Billy y Mandy tienen a uno de los personajes esqueléticos más famosos de todos, por lo que me pareció un estilo adecuado para este video.
Existen muchos tipos de cuerpo en este universo, pero decidí inclinarme por uno delgado y con movimientos antinaturales, basándome principalmente en el personaje de Jack, Cabeza de Calabaza. Las manos, sin embargo, las hice como las del propio Puro Hueso, pues era importante representar los huesos de Jack como los que tienen los esqueletos de este universo. Busqué como referencia a otros personajes esqueléticos de esta caricatura, y prácticamente todos tenían un cráneo con forma similar a la de Puro Hueso, así que decidí hacer una versión más pequeña y redondeada que fuera más similar al rostro esférico de Jack Skellington. Con el color no tuve mayor complicación, pues los colores en las primeras temporadas de Billy y Mandy normalmente eran sólidos. Y como ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ahora, una pausa para aprender. Súbdito. Persona sujeta a la autoridad de un superior y con la obligación de obedecerle. Ejemplo: el rey pedía un tributo diario y los súbditos se veían obligados a pagar. Los súbditos del rey Calabaza siguieron sus instrucciones y adornaron el pueblo. Fin de la pausa. El siguiente estilo de este video es el de Los Casagrande, spin-off de la caricatura The Loud House, y que tiene como protagonistas a una familia de ascendencia mexicana. Para representar de una forma más adecuada a Jack, me basé principalmente en el personaje de Bobby, pues tiene una complexión delgada y larguirucha como la de Jack. Las piernas son delgadas y con articulaciones poco evidentes. Un detalle que me pareció curioso es que existe una marcada división entre el torso y las piernas de los personajes, como si estas no fueran una continuación del cuerpo, por lo que la parte inferior del torso es totalmente redondeada y con sombras, a pesar de que el traje de Jack continúa por sus piernas. Me basé en algunas escenas del programa en las que se alcanza a ver por breves instantes los esqueletos de los personajes. Los huesos de las manos siguen la estructura básica de las mismas, sin mucho detalle adicional. Los cráneos de estos personajes tienen una mandíbula diferenciada de la parte superior, por lo que este Jack tendrá un rostro dividido en dos partes, con marcados dientes en su boca. Este Jack se ve muy siniestro. Darle color a este estilo fue sencillo, pues los tonos son sólidos, y solo coloqué algunas sombras simples entre el torso y las piernas, y en la zona del cuello. Y agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. El último estilo es el de la caricatura Mucha Lucha, la cual también tiene protagonistas mexicanos y conocedores de las tradiciones. En este estilo hay muchas líneas curvas y los elementos no son tan simétricos. Las piernas de los personajes adultos suelen ser largas y ligeramente más anchas en la parte de abajo, además de que sus pies son bastante pequeños. Ya que prácticamente todos los personajes de esta caricatura son luchadores con cuerpos tonificados, esta versión de Jack tendrá un torso más ancho, que le dé un poco más esa apariencia de persona musculosa. Creo que Jack es demasiado delgado como para participar en la lucha libre. En esta caricatura aparecen diversos personajes esqueléticos, con diferencias considerables entre todos ellos, por lo que traté de tomar de cada uno los elementos que más funcionaran para el diseño de Jack. Para su rostro, afortunadamente, sí encontré cráneos redondeados más similares al de Jack, en los que poder basarme, aunque el Rey Calabaza es bastante más amigable que los luchadores de esta caricatura, por lo que su expresión será más amable y con una gran sonrisa. Para el color de este dibujo tampoco utilicé sombras ni brillos, por lo que no hubo mayor complicación.
Y ya saben, agregarle un fondo siempre ayuda a distinguir el estilo del dibujo. Y ese fue el querido Jack Skellington en 5 estilos diferentes de caricaturas. ¿Cuál fue su favorito? ¿Y cuál creen que es el que quedó más similar a su fuente original? Mis favoritos fueron el de las leyendas y el de los Casagrande, pues creo que el resultado final quedó bastante bien. Si les gustaría ver a otro personaje en varios estilos de dibujo, no olviden apoyar mucho este video, dejando su like y compartiéndolo. Y mencionen en los comentarios a qué personajes y en qué estilos les gustaría verlos. También pueden ver mis videos pasados de esta serie donde ya he dibujado a personajes como Shrek y Gru de mi villano favorito. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco. Ahora mismo aparecen en pantalla varias de las personas que comentaron la palabra secreta del video pasado. Si quieres participar, deja un comentario que incluya la palabra calabaza entre paréntesis y seleccionaré a varias personas para que aparezcan en el próximo video de dibujos. Le daré prioridad a los comentarios más creativos. Recuerda que si quieres que tus creaciones o dibujos aparezcan al final del próximo video, puedes mandármelas por Instagram o al correo que aparece en pantalla. Y eso fue todo por el video de hoy. No olviden dejar su like si les gustó y suscribirse al canal para no perderse más videos como este. Me di cuenta de que más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas al canal, por lo que no olvides tocar el botón de suscripción. También pueden hacerse miembros del canal para apoyarme mucho más, desde el botón unirse que aparece abajo del video o dejar un super gracias. Los miembros del canal obtienen acceso a todos los dibujos que hago para mis videos en máxima calidad, votaciones exclusivas, tu nombre al final de todos los videos y contenido adicional en el que muestro con más detalle cómo hago mis proyectos. De igual forma me pueden seguir en mis redes sociales como Instagram, donde subo contenido adicional. Muchas gracias por ver el video, yo fui Insomniac, hasta pronto. Adiós.